Bueno, retomamos entonces en esta tercera parte del abordaje del texto de Fraser, de la redistribución al reconocimiento. Retomamos un poquitito lo que habíamos trabajado hasta acá. Fraser lo que dice es lo que tenemos que tratar de buscar o desarrollar es una teoría crítica del reconocimiento, es decir, una teoría crítica del reconocimiento de la diferencia que sea sensible a las injusticias por redistribución que existen en nuestras comunidades. Y lo que ella dice en particular es que si bien uno puede hacer un primer análisis que vea que históricamente las luchas por redistribución han sido protagonizadas por las clases en vistas de una mejora de la redistribución de la economía o de los bienes que distribuye la economía, mejor dicho, y que las luchas por el reconocimiento han sido protagonizadas por grupos que no demandaban una mejora en la economía, sino una mejora en el reconocimiento de ciertas identidades individuales o colectivas. Fraser lo que dice es esa estilización que uno a priori puede desarrollar, en la realidad encuentra que se encuentra completamente solapada y que en principio lo que tenemos o lo que estamos es frente a comunidades bivalentes, como le llaman este texto, o como le llaman otro texto, grupos bidimensionalmente subordinados que sufren injusticias por redistribución y sufren injusticias por reconocimiento. Y dice esto Fraser, ¿no? Respecto de estas comunidades bivalentes, estoy en la página 40 para que después lo puedan identificar. En resumen, las comunidades bivalentes pueden ser víctimas tanto de una distribución socioeconómica desventajosa como de un reconocimiento cultural inadecuado. De forma que ninguna de estas injusticias es una consecuencia directa de la otra, sino que ambas son fundamentales y equivalentes en cuanto a sus causas. En este caso, ni las soluciones redistributivas por sí mismas, ni las soluciones de reconocimiento por separado serán suficientes. Las comunidades bivalentes precisan de ambas. ¿Sí? O sea, Fraser lo que está diciendo acá son dos o tres cosas súper importantes y súper relevantes para otros enfoques sobre este tema. Fraser está diciendo las comunidades bivalentes sufren injusticias por reconocimiento y sufren injusticias por redistribución. Ahora, uno podría pensar que hay ciertos enfoques marxistas y ciertos enfoques de la lógica del reconocimiento, ahí incluyo a Honeckshaw, pero no importa lo que yo piense, que de alguna manera reconocen estos dos planos de las injusticias, pero que piensan que los déficits en el reconocimiento, o sea, los reconocimientos inadecuados, erróneos o los menosprecios, son un epifenómeno, son un resultado, son una consecuencia de las injusticias por redistribución. O sea, uno podría pensar que hay ciertas aproximaciones del marxismo o de ciertos marxismos que reconocen de alguna manera o notan que existen ciertas desigualdades por redistribución respecto de las mujeres, por ejemplo. Ahora, en algunos casos lo que se presenta es que ese menosprecio respecto a las mujeres en el ámbito laboral, por ejemplo, es el resultado de una causa, ¿sí?, de algo externo a eso que explica la existencia del menosprecio o de un reconocimiento fallido que tiene que ver con la organización económica, ¿sí? Es decir, para decirlo en términos muy rudimentarios, no es que todo marxista niega problemas en el reconocimiento. Ahora, en muchos casos lo que se plantea es que ese problema del reconocimiento se explica por otra cosa, que es por una mala redistribución o por la explotación en el ámbito de la economía. Ese no es el enfoque de Fraser, ¿sí? Fraser está diciendo que estas comunidades bivalentes sufren injusticias por redistribución, injusticias por reconocimiento, y como dice en algún otro texto, esas injusticias por redistribución y por reconocimiento son cooriginarias, se le dan las dos al mismo tiempo y ninguna es causa ni consecuencia de la otra, ¿sí? Como dice acá, ninguna de estas injusticias es una consecuencia directa de la otra, sino que ambas son fundamentales y equivalentes en cuanto a sus causas.
¿sí? No es que los problemas de redistribución son consecuencia de los problemas de reconocimiento, ni que los problemas de reconocimiento son consecuencia de los problemas de redistribución, sino que ambas injusticias se dan de modo simultáneo, ninguna es más importante que la otra y ninguna es causa ni consecuencia de la otra. Entonces, lo que agrega Fraser es, si las dos dimensiones de la injusticia, digamos, atosigan a los grupos bidimensionalmente subordinados y ninguna se explica por la otra, lo que tenemos que hacer desde la teoría, ¿sí?, es proponer un único criterio que permita resolver las dos situaciones al mismo tiempo, o los dos planos, o las dos dimensiones de la injusticia al mismo tiempo. El plano vinculado a la redistribución y el plano vinculado al reconocimiento. Porque, insisto, si uno fuera consecuencia de la otra, tendríamos que identificar cuál es la causa, si es la redistribución o el reconocimiento, y resolver esa sola. Ahora, lo que Fraser está diciendo, en términos como muy rudimentarios, es, bueno, miren, chicos y chicas y chiques, si nosotros resolvemos los problemas de redistribución y abolimos la sociedad de clases, quizás tenemos el problema de que las identidades gays, lesbianas, trans, siguen sin reconocer. Entonces lo que tenemos que hacer es tener en una misma teoría, ¿sí?, en un mismo enfoque, criterios para resolver los dos al mismo tiempo. Y ese es el gran proyecto teórico de Fraser. De este texto, quizás en ese punto de una manera un poco más rudimentaria, pero sobre todo, a partir de los textos que le mencionaba al inicio, en Justicia Interruptia, sobre todo en el debate con Fraser y en Escalas de Justicia del 2007-2008, incorporando una tercera variable, una tercera dimensión de la injusticia, que ya no es por redistribución y por reconocimiento, sino que también por representación, pero siempre tratando de tener un único criterio normativo, una misma pauta, un mismo parámetro, un mismo antídoto que permita resolver las diferentes dimensiones o las distintas dimensiones de la enfermedad, ¿sí? Este es un poco el punto. Insisto, leo este párrafo porque es clave. Dice Fraser en página 40, las comunidades bivalentes pueden ser víctimas tanto de una redistribución económica desventajosa como un reconocimiento cultural inadecuado, de forma que ninguna de estas injusticias es una consecuencia directa de la otra, sino que ambas son fundamentales y equivalentes en cuanto a sus causas. En este caso, ni las soluciones redistributivas por sí mismas, ni las soluciones de reconocimiento por separado serán suficientes. Las comunidades bivalentes precisan de ambas, ¿sí? Precisan de una resolución de sus problemas de redistribución y de una resolución de sus injusticias por reconocimiento, ¿sí? Entonces, lo que va a empezar a plantear a partir de acá es cómo resolver esto que ella llama el círculo vicioso de subordinación cultural y económica. Porque no solamente que estas dos dimensiones de la injusticia se dan de modo simultáneo, sino que se retroalimentan de modo negativo. Entonces, lo que ella dice es, lo que tenemos que empezar a pensar es, insisto, cómo resolvemos de modo simultáneo estas dos dimensiones de las injusticias que conforman un círculo vicioso de subordinación, tanto en el plano cultural como en el plano económico. Y ella lo que dice es que lo que hay que tratar de identificar es cómo en general se tienden a resolver los problemas de redistribución y de reconocimiento, ¿sí? Esto está a partir del tercer apartado, donde ella hace como una gran distinción, ¿no? Tenemos problemas por redistribución, problemas por reconocimiento, o injusticias por redistribución y justicias de reconocimiento. Y lo que dice es, bueno, si uno estiliza, ¿sí?, ordena en ciertos modelos cómo han sido las lógicas de resolución, ella dice, bueno, hay dos grandes maneras de resolver las lógicas de redistribución y las lógicas de reconocimiento, o las injusticias de redistribución y las injusticias de reconocimiento. Una son las soluciones transformadoras, que ella dice atacan las causas de los problemas, y otras son las soluciones afirmativas, ¿sí?, que no atacan las causas de los problemas, sino que morigeran algunos aspectos de sus consecuencias, ¿sí? Entonces, vayamos al plano de la redistribución, ¿no? Dice, bueno, nosotros tenemos una desigual distribución de los bienes y de la riqueza. Tenemos como dos remedios, ¿sí? El remedio de la afirmación
y el remedio de la transformación. El remedio de la afirmación, lo que dice Fraser, son las políticas propias de los estados de bienestar, que lo que de alguna manera hacen, dice Fraser, es no atacar la separación de clases, no atacar el antagonismo de clases, no atacar la propiedad privada de los medios de producción, sino que asumir que existen clases diferentes, asumir que existen salarios diferentes, con sus sueldos distintos, con sus posiciones en el modo de producción distinto, con sus lógicas de trabajo distinto, con sus modos de vida distintos, como consecuencia de esas posiciones distintas en el aparato productivo y sus salarios diferenciales. Y lo que hace el estado de bienestar, dice Fraser, las soluciones afirmativas, es morigerar esas consecuencias. ¿Sí? Entonces tener algún tipo, por ejemplo, de política social, algún tipo de política de transferencia de ingresos focalizado, que permita que, por ejemplo, a los sectores que tengan ciertos problemas con el empleo o estén en una lógica algo informal, el Estado le financie una parte de su salario, le dé un seguro de desempleo, piense como existe en Argentina en algún tipo de política universal, ya no focalizada, como es la asignación universal por hijo, como antes sí era focalizado en algunos planes sociales. Entonces, lo que dice Fraser son soluciones afirmativas en el plano de la redistribución, no ataca la causa de los problemas, sino ataca la estructura de los problemas. Lo que hace es morigerar las consecuencias negativas que tienen esos elementos más estructurales. Para decirlo en términos sencillos, esto no es que ataca las razones por las cuales existen distintas clases sociales y por las cuales existen existen clases que viven a costa de las otras, que explotan a las otras en términos marxistas, se apropian de trabajo ajeno en términos marxistas, sino que lo que hacen es, de alguna manera, morigerar las consecuencias que trae esa separación de clases. ¿Sí? Entonces, insisto, para eso lo que suele hacer el Estado son tener algunas políticas de transferencia de ingresos directas e indirectas focalizadas en ciertos grupos. ¿Sí? Los más vulnerables, aquellos que no tienen acceso al trabajo formal y demás. Ahora, lo que dice Fraser es hay otra manera de resolver estos problemas en el plano de la redistribución, que es, de alguna manera, ir a las causas de los problemas, en este caso, ir a la causa que genera todas las otras desigualdades, que es la propiedad privada de los medios de producción. ¿Sí? La lógica por la cual hay ciertos sectores que son dueños de los medios de producción y hay otros que solamente, pensado esto por un lenguaje más del marxismo, del capitalismo industrial, solamente tienen su cuerpo para vender como fuerza de trabajo. Entonces, si la causa de todos los problemas es ese, dice Fraser, lo que tenemos que hacer es resolver ese problema y la manera estructural de resolverlo es abolir la diferencia de clases. ¿Sí? Esta misma lógica, ¿sí? Estos mismos remedios vinculados a la afirmación o a la transformación, también, dice Fraser, uno los puede encontrar en las lógicas o en los problemas de reconocimiento. ¿Sí? Las maneras de resolver o los remedios más vinculados a la afirmación en las teorías del reconocimiento, mejor dicho, en los reconocimientos fallidos o en el menosprecio, tiene que ver con lo que se conocen en general como políticas del multiculturalismo, ¿sí? Que tiene que ver con tratar de afirmar la identidad de aquellos sectores históricamente menospreciados, ¿sí? Entonces, si históricamente la identidad indígena ha sido menospreciada, bueno, de lo que se trata es de revitalizar la identidad indígena. Si históricamente la identidad de las mujeres ha sido menospreciada, lo que se trata es decir, no, bueno, existe una identidad de las mujeres y esa identidad tiene que ser reconocida como tal. Hay un problema que tiene esta lógica de la afirmación, que es que por definición alguna identidad nos puede quedar afuera. ¿Sí? Siempre puede haber un resto, puede haber una parte que no tenga parte en esa redistribución de los reconocimientos, por hacer un juego de palabras. Entonces, lo que dice Fraser es, frente a esta alternativa que lo que propone es, de alguna manera, recuperar las identidades menospreciadas y hacer de ello un orgullo, hay otra manera de pensar o de resolver los problemas que tiene que ver con la lógica de la transformación.
y que ella asocia con la deconstrucción de las identidades. ¿Sí? La palabra deconstrucción es una palabra muy popular en estos días, o en estos años. Es una palabra que emplea un autor francés que se llama argelino, que se llama Jacques Derrida, y que a su vez tiene aires de familias con un concepto de Heidegger que se llama destrucción, y no la emplea en ese sentido, sino que la emplea en un sentido mucho más coloquial, y que en este punto hace alusión a ya no la propuesta de recuperar las identidades menospreciadas para transformarlas en algo orgulloso y en algún sentido reconocerle los mismos derechos, si se quiere. Lo que ella plantea es que las soluciones transformadoras lo que hacen es, de alguna manera, desestabilizar la idea misma de identidad. ¿Sí? Es decir, lo que ella plantea es, a diferencia de las lógicas multiculturalistas que lo que hacen es reafirmar la identidad y en función de eso consagrar el reconocimiento de esa identidad, de esa diferencia, lo que dice Fraser es las soluciones transformadoras lo que hacen es desestabilizar la misma idea de identidad fija. ¿Sí? Entonces ya no estamos pensando en el reconocimiento de la diferencia entre identidades de varones, mujeres, gays, lesbianas, trans y demás, sino vamos a un esquema para esta propuesta donde las identidades sean móviles, donde de alguna manera ningún grupo tenga que autoidentificarse a sí mismo bajo ningún tipo de patrón cultural. ¿Sí? Entonces, retomamos un segundo y quizás hacemos la última recapitulación antes de entrar a la última parte. Fraser lo que dice es, lo que queremos, o mi propuesta es desarrollar una teoría del reconocimiento, pero que sea una teoría crítica del reconocimiento. Es decir, que no desconecte, no desenchufe los reclamos por reconocimiento de los históricos reclamos por redistribución. Que las soluciones que pensemos para el reconocimiento sean armónicas con una teoría de la igualdad en términos materiales. Fraser lo que dice es, después de una distinción analítica que podemos hacer en términos de que las clases históricamente han luchado por el reconocimiento y por una reconfiguración de la economía y que las identidades colectivas han luchado por un mejor reconocimiento y por un reordenamiento en el campo cultural. Después de hacer esa distinción analítica vemos que en realidad lo que hay son grises, ¿sí? Son comunidades o grupos bidimensionalmente subordinados o comunidades bivalentes que, dice Fraser, sufren tanto injusticias por redistribución e injusticias por reconocimiento, siendo que esas injusticias son de alguna manera cooriginarias. Ninguna es causa de la otra, ninguna es consecuencia de la otra, las dos son fundamentales, las dos son cooriginarias y forman entre las dos un círculo vicioso, ¿sí? Del menosprecio y de la subordinación económica, de la subordinación en el plano del reconocimiento y de la subordinación en el plano de la economía. Si son dos injusticias que ninguna se explica por la otra, ninguna es causa de la otra, necesitamos resolverlas las dos al mismo tiempo y necesitamos con una única manera o bajo un único criterio resolverlas al mismo tiempo. Lo que tenemos que evitar, dice Fraser, es que si resolvemos el problema del reconocimiento, empeoremos las injusticias en términos de redistribución y al revés, que los mecanismos para resolver los problemas de redistribución no nos impacten negativamente en los problemas o en las injusticias de reconocimiento. Entonces, para dar con la única solución al mismo problema, a los dos problemas, lo que tenemos que revisar es cómo históricamente se han tratado de resolver esos problemas. E históricamente hay dos lógicas de resolución, unas lógicas afirmativas y unas lógicas transformadoras. Las lógicas afirmativas no tratan de resolver las causas de los problemas, sino de atenuarlos, ¿sí? Entonces, y las lógicas de transformación no tratan de atenuar las consecuencias, sino de resolver las causas. En ese sentido, en el plano del reconocimiento, lo que se dice es, en lugar de resolver las consecuencias que nos trae tener distintas identidades, lo que hay que hacer es abolir la idea misma de identidad, ir hacia una política de desestabilización de las identidades fijas. Si los problemas que tenemos son de diferencia de clases, no tenemos que hacer como hacen las políticas afirmativas, que es atenuar esas diferencias, sino erradicarlas completamente. Por su lado, lo que hacen las políticas afirmativas es, bueno, si tenemos diferencia de clases, atenuemos un cachito esas diferencias,
pero no apaguemos el motor de aquello que prende las diferencias de clase, o sea, no toquemos la estructura económica, atenuemos un poco las consecuencias de esa estructura económica, y lo mismo sucede con la identidad. No nos metamos a ver qué es lo que configura una identidad de grupo, sino que afirmemos las identidades que ya están y tratemos de lograr un reconocimiento igual. Lo que nos queda entonces es revisar cuáles de estas políticas o de estas soluciones afirmativas o transformadoras permiten resolver al mismo tiempo los problemas de redistribución y los problemas de reconocimiento. En eso retomamos en el último momento de esta clase, que pasamos al siguiente video.